es la nueva sociedad global, el reto de la diplomacia, a las 6 de la tarde. El jueves a las 5 de la tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sociedad, Valores y Desarrollo. Y el viernes a las 6 también en el Club de Industriales, el reto del futuro o cómo recuperar el porvenir. Quisiera recordar que de forma paralela a estas jornadas presentaremos también durante esta semana el libro La responsabilidad del porvenir, que consideramos complementario a estas discusiones. Primero de todo, me gustaría agradecer mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, con especial mención a los coordinadores de este evento, el doctor José Antonio Romero y el doctor Arturo Lopeza, su generosidad para llevar a cabo esta sesión en las instalaciones del Colegio de México y que podemos discutirlo en directo todos. Es indudable que el momento, no solo para esta sesión, sino para esta oferta de reflexión y propuestas, no puede ser más oportuno. Una semana después de la elección de un presidente en el país vecino con un programa centrado en la amenaza para con nuestro país, el futuro parece incluso más gris. Pero la semana de alimentación ya ha terminado, porque esta semana tenemos la oportunidad de reflexionar para construir, porque no nos conformamos con adaptarnos a las ocurrencias del presidente de turno ni a una terrible realidad que ya sufríamos. México va a proponer y celebramos que lo haga desde su sociedad civil. Con estas palabras comenzamos con el doctor José Antonio Romero Reyaeche. El doctor José Antonio Romero es director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, miembro fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, maestro en Economía por la Northwestern University y doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México desde 1988, es miembro del SNI nivel 3. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre una cosa que a lo mejor no han oído, que es el Estado desarrollador. El gobierno actual comenzó reconociendo que el crecimiento de México había sido modesto e insuficiente en los últimos 30 años. Un crecimiento promedio del PIB nacional entre 82 y 2012 de 2.3. Esos son discursos oficiales. Y atribuyó tal estancamiento no a las reformas iniciadas en 1983, sino a que éstas no habían sido realizadas plenamente, para lo cual dedicó sus primeros 2 años de gobierno a cabildear reformas de nueva generación que complementaban a las primeras. Una de las más importantes fue la energética, implementada quizás con la esperanza de que al liberar el sector habría de darse un efecto similar al que tuvo el Telecán y la reprivatización de la banca en la época de Salinas. Esto es una importante entrada de capitales. Desgraciadamente para la estrategia de Peña, los precios del petróleo se desplomaron y las tasas de crecimiento económico de México no solo no han aumentado, sino que son las más bajas registradas desde la administración de Miguel de la Madrid. Cabe recordar que la dependencia de la economía de México con respecto a la de Estados Unidos es casi total. El 85% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump plantea reindustrializar a la economía de su país y revisar los tratados comerciales existentes y suspender los pendientes. Esto plantea un cambio en las reglas de la relación México-Estados Unidos y nos obliga a repensar el proyecto de nación que queremos. Y ahí entra el Estado desarrollador. El Estado desarrollador es un concepto que describe la eficiente red de influencias políticas, burocráticas y empresariales que conforman las estructuras económicas capitalistas en el este de Asia. Esta forma de Estado se originó como respuesta de la región a un mundo dominado por Occidente y a pesar de muchos problemas asociados con esta forma de organización, como la corrupción y en algunos casos ineficiencia, hasta el día de hoy es una de las formas más efectivas de lograr el crecimiento. Las políticas de Estado en estos países siguen siendo necesarias ante la necesidad de mejorar la competitividad económica de esas naciones. El concepto de Estado desarrollador surge del libro El MITI and the Japanese Miracle de Chalmers Johnson en 1982. Este libro está basado en una observación metódica de la planificación económica de Japón, el Ministerio de Comercio Internacional, el MITI,
que en ojos de Johnson, este ministerio constituye un tipo ideal beberiano de un Estado intervencionista, que no era socialista ni liberal, sino algo diferente, donde el Estado planifica en forma racional un plan nacional que conjunta la propiedad privada con la dirección del Estado. Debido a este plan racional, el Estado japonés pudo lograr un crecimiento industrial rápido y sostenido, como también lo han hecho Corea del Sur, Taiwán, China y más recientemente Vietnam, con un manejo comparable de la economía por parte del Estado. Lo que según Johnson el Estado desarrollador constituye es un efecto causal del rápido crecimiento. El concepto de Estado desarrollador debe verse desde una perspectiva comparada, superando las tendencias específicas de la región inherentes a su formulación original. Aquí vienen las herejías. Linaje del mercantilismo y del nacionalismo nazi-oriental. En relación con la sociología del análisis económico del siglo XIX, Joseph Schumpeter observó que las ideas mercantilistas de algunos eruditos alemanes, de donde surgió la noción de Estado desarrollador, eran despreciadas por la mayoría de los economistas. Los economistas liberales de la época no hacían más que encontrar errores en los trabajos de estos autores y desarrollaron la práctica que permanece hasta nuestros días, según la cual resulta suficiente para descartar cualquier trabajo que contenga la más mínima pizca de conceptos relacionados con el mercantilismo. Los economistas que Schumpeter criticaba eran de la tradición anglosajona, basándose en Adam Smith. Encontraron mucho que criticar del análisis de los mercantilistas, pero lo que nunca entendieron y que todavía no se entiende es que el mercantilismo fue una adaptación pragmática, una teoría de la práctica económica y no una teoría de cómo se supone deben funcionar las economías. Como Perry Anderson dice, el mercantilismo fue precisamente una teoría de la intervención coherente del Estado político en el funcionamiento de la economía para proteger los intereses comunes de la prosperidad de unos y el poder de otros. Estas prácticas constituyen finalmente los medios adecuados para obtener fines racionalmente defendibles, tales como la construcción del Estado, la autonomía nacional y el aumento del poder nacional. Pero esta también era herejía económica. Cualquier persona que se negara y se niegue a creer en el libre comercio, la absoluta y eterna sabiduría de todos los tiempos y lugares, podría y es etiquetado como un tonto, un corrupto o las dos cosas. Como los anteriores argumentos mercantilistas, la tesis del Estado desarrollador se deriva de observaciones sobre la práctica económica, primero en Japón y luego en Corea del Sur y Taiwán. La idea de que una intervención del Estado coherente en el funcionamiento del mercado generó el crecimiento japonés tiene un largo pedigrí académico. Las obras de Norma, por ejemplo, en el papel del Estado japonés y los de Lockwood en la historia económica japonesa son quizás los mejores ejemplos. Chang menciona que la idea de que el Estado puede ser desarrollador, que esta idea del Estado desarrollar estaba en el corazón de los escritos de los primeros economistas del desarrollo, tales como Myrdal, Paul Baran, Rosenstein, Rodin, Kuznets. En otras palabras, el Estado desarrollador no es algo nuevo bajo el sol. La obra de Johnson sobre Japón se convirtió en influyente no tanto por su poder teórico o analítico, sino porque dijo lo evidente acerca de una realidad japonesa que era inmediatamente reconocible para cualquiera que haya vivido o que conoce la historia de Japón o países similares. El MITI y el milagro japonés no es un estudio deductivo de ciencia política que utiliza Japón como un estudio de caso en política comparada. Por el contrario, es un relato de cómo los japoneses, ante la dura realidad de un mundo dominado por las potencias occidentales, idearon un sistema de economía política que fue admirable y delicado. La tarea académica de Johnson fue explicar la experiencia japonesa de sabiduría y locura combinadas, una manera de entender la relación entre nacionalismo en Japón o Corea del Sur y Taiwán y el crecimiento económico. Es invocando el concepto, que algunos ya oyeron esto, pero se los voy a leer, el concepto de incitación, como lo describe José Ortega y Gasset. Él dice: la expresión más fragante, con el perfume de la vida y uno de los más bonitos en el diccionario, es en mi mente la palabra incitación.
No tiene ningún significado, excepto en las disciplinas de la vida. La física no sabe nada de ella. En física una cosa no incita a la otra. La causa produce un efecto proporcional a ella. Pero cuando un estímulo, aunque ligero, toca la piel de un caballo pura sangre, el animal explota en un galope, fuera de proporción con el impulso de la espuela. La reacción del caballo, en lugar de ser una respuesta a un impulso externo, es una liberación de las energías internas exuberantes. De hecho, un caballo brioso con su cabeza nerviosa y ojos ardientes es una espléndida imagen de agitación de la vida. Así imaginamos el magnífico semental que Calígula llamó Incitus y lo nombró miembro del Senado romano. Los impulsos nacionalistas incitaron a los campesinos chinos y a los burócratas del MITI para corregir las inconsistencias del status quo, prevalecientes vis a vis los Estados Unidos. Este punto no es bien comprendido, pero es central para entender la contribución de Johnson y el análisis de gran alcance de Greenfield del nacionalismo. Johnson transmitió la verdad sobre lo que motivó al Estado japonés, al coreano, al chino y más reciente al vietnamita. Estados obstinados que eligieron el desarrollo económico como medio para combatir el imperialismo occidental y garantizar la supervivencia nacional. Para la mayor parte del siglo XX, el desarrollo económico en Japón fue una receta para superar la depresión, prepararse para la guerra, pelear la guerra, realizar la reconstrucción de posguerra y finalmente para lograr la independencia de la ayuda de los Estados Unidos. Esto es finalmente lo que Weber consideraba que era la política comparada, la capacidad de aprender la cualidad esencial de un país o grupo de países con el fin de evaluar la política de otro. Me voy a tomar unos 5 minutos más. Características esenciales del Estado desarrollador. De acuerdo con Cummings, las características esenciales del Estado desarrollador son las siguientes. El primero elemento del modelo es la existencia de una burocracia de Estado pequeña y barata, pero de élite en cuanto a capacidades, con el mejor talento directivo disponible en el sistema. Los deberes de esta burocracia eran, en primer lugar, identificar y elegir las industrias a desarrollar, política de la estructura industrial. En segundo lugar, identificar y elegir el mejor medio de desarrollar rápidamente esas industrias, política de racionalización industrial. Y tercero, supervisar la competencia en los sectores estratégicos designados para garantizar su salud económica y la eficacia. Estas acciones se realizaron mediante métodos de intervención del Estado en el mercado. El segundo elemento es un sistema político en el que la burocracia se da suficiente margen para tomar iniciativas y operar con eficacia. Esto quiere decir que los poderes legislativos y judiciales del gobierno quedaban sujetos a las decisiones de este comité, que cumplía una función de válvula de seguridad. Un ejemplo no japonés de algo similar sería algo así como la relación del poder legislativo estadounidense cuando se creó el proyecto Manhattan durante la guerra o el programa de desarrollo de submarinos nucleares de posguerra. El tercer elemento del modelo es la perfección de los métodos de intervención del Estado en la economía. Algunos de estos instrumentos fueron la creación de instituciones financieras gubernamentales, cuya influencia fue tanto indicativa como monetaria, el extenso uso, estrecha orientación y oportuna revisión de los incentivos fiscales, el uso de planes indicativos para establecer objetivos y directrices para toda la economía, la creación de numerosos foros formales y permanentes para intercambiar puntos de vista, revisar las políticas, obtener retroalimentación y resolver las diferencias, la asignación de ciertas funciones gubernamentales y diferentes asociaciones privadas y semiprivadas, el JETRO es un ejemplo. Una amplia confianza en las corporaciones públicas, particularmente de empresas mixtas con capital público y privado, para emprender proyectos escenarios de alto riesgo. La creación y el uso por el gobierno de un presupuesto de inversión no consolidado, separado y no financiado por el presupuesto corriente del gobierno. La orientación de la política antimonopolista a lograr competitividad internacional y de desarrollo fue prioritaria en lugar de concretarse al mantenimiento de la competencia interna. El interés del gobierno por la investigación y desarrollo en proyectos focalizados y patrocinados por el gobierno para la investigación y el desarrollo, en la industria electrónica, por ejemplo. Y el uso de la autoridad del gobierno a la hora de negociar licencias, ya que Japón no permitía la inversión extranjera directa, sino que prefería rentar las patentes y los métodos, y que requerían la aprobación
del gobierno para lograr las metas de desarrollo. Quizás el instrumento más importante de la intervención del Estado en el mercado fue la dirección administrativa. El Estado trató de evitar promulgar leyes excesivamente detalladas que pusieran una camisa de fuerza a la administración creativa. Estatutos altamente detallados sirven a los intereses de abogados, pero no para el desarrollo. En su mejor acepción, la administración japonesa del desarrollo es comparable a la autoridad discrecional que tiene un diplomático negociando un acuerdo internacional. El éxito depende en su habilidad, sentido común e integridad, y no en un sistema legal. Los sistemas legales, no importan lo bien diseñados que estén, nunca pueden decirle a un negociador lo que debe de hacer. El cuarto y último elemento del modelo es una organización piloto como el MITI. La experiencia del MITI sugiere que la agencia que controle la política industrial debe de combinar por lo menos la planificación, el sector energético, la producción nacional, el comercio internacional, el sector, una parte de las finanzas, particularmente la formación de capital, así como la política fiscal. Las características claves del MITI fueron su pequeño tamaño, su control indirecto de fondos del gobierno, sus funciones de think tank, su organización vertical para la ejecución de política industrial en el nivel micro y su democracia interna. Esta institución fue replicada y adaptada a las circunstancias particulares de Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam. No estamos hablando de copiar literalmente el modelo japonés, ni Corea, ni Taiwán, ni China o Vietnam lo hicieron. Lo adoptaron a sus circunstancias. Lo que deseamos es mostrar que existen estrategias viables para que México pueda salir del subdesarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero, por ese recorrido histórico del Estado desarrollador, por esa